En lo que se conoce como el cuento más corto del mundo, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso escribió: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". Podemos hacer una paráfrasis: despertamos y el COVID sigue allí y sigue haciendo daño en todo el mundo. Si bien hay ahora un rayo de esperanza con una potencial vacuna que se ha anunciado, la pandemia sigue contagiando y sigue causando fallecimientos. Hoy conversamos con la doctora Josefina Bonilla, médico salubrista, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, este grupo de profesionales de la medicina de distintas especialidades y otras ramas que se constituyeron a partir de marzo del presente año. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Platicandito. Muchas gracias, es un gusto para mí estar por acá en Platicandito. Doctora, si vemos las cifras, vemos que el ritmo de contagiados y de fallecimientos ha bajado en los últimos 2 meses. ¿Es esto así o es que hay un subregistro de información? Bueno, sí, realmente hemos buscado las múltiples formas de obtener datos de diversa naturaleza para poder hacer ese análisis, sobre todo liderado por el doctor Carlos Hernández, nuestro salubrista independiente, que nos está apoyando para encontrar en medio de este contexto en el que vivimos el mejor abordaje posible para analizar. Realmente ha bajado en los últimos meses, ¿verdad? Realmente nuestros picos de mayo, junio, julio no están presentes, sino que ha ido después de julio en un descenso lento, pero siempre presente. Es decir, no tenemos la gran angustia del pico, pero tenemos personas que están enfermándose y falleciendo. ¿Verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, recientemente un médico, ¿verdad?, esta semana que acaba de fallecer por la COVID-19. De algunos nos damos cuenta, de otros no. Los reportes se han debilitado, tanto en la parte oficial, que era, pues, de alguna manera es un referente, y la parte del Observatorio Ciudadano, que es la otra fuente principal que utilizamos, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, las personas también, siempre tenemos que tomar en cuenta que hay personas que deciden no reportar y personas que no se dan cuenta que fallecieron o que se enfermaron de la COVID-19. Ese es un punto bien importante. Pero definitivamente no estamos en un ascenso rápido, no estamos en un pico, ni tampoco hemos llegado a un segundo pico en el cual ya vamos descendiendo, ¿verdad? Entonces estamos en esa especie de meseta en la que nos mantenemos, pero todos los días suceden contagios, presencia o no presencia de enfermedad, porque pueden ser asintomáticos, y eventualmente fallecimientos en todas las edades. Doctora, apenas la semana pasada el huracán ETA impactó sobre Nicaragua y otros países de Centroamérica. Esto provocó que haya al menos 70,000 personas evacuadas y daños parciales o totales en más de 10,000 viviendas. En relación a qué consecuencias puede tener esto en la propagación de enfermedades contagiosas y en el caso particular del COVID-19, ¿cuáles son sus consideraciones? Sí, realmente nosotros tenemos un sinnúmero de riesgos aumentados, diríamos, tanto para la enfermedad, la COVID-19, como para otras infecciones que son propias de la época o que también no lo son, sino que debido a esta fuertes fenómenos de vientos y de aguas revueltas con velocidades increíbles y eventualmente y por supuesto contaminadas. Muchas de ellas realmente los riesgos están aumentados. Podríamos decir que están aumentados para la COVID-19 porque nuestro foco de atención se desvía hacia incluso la angustia. Podríamos decir los que estamos en el Pacífico y no hemos sufrido tanto, se nos acrecienta a veces la incertidumbre, la angustia y qué va a pasar, Nicaragua más pobre, porque todos sentimos lo que pasa en nuestra costa caribe, como por supuesto lo que pasa en toda Nicaragua, ¿verdad? Es decir, una zona de pobreza severa dentro de la clasificación de pobreza extrema.
Es importante recalcar eso porque pobreza extrema hay un gran sector de Nicaragua, pero dentro de esa hay unos que están peor que otros y las zonas afectadas son zonas de pobreza severa dentro de la pobreza extrema. Entonces yo quiero decir que en primer lugar, digamos, incluso lo pongo antes de las enfermedades infecciosas, está el estado de salud mental y lo recalco porque se nos oculta a veces, se nos invisibiliza que la permanente angustia que Nicaragua vive, no solo de este año por la pandemia, sino por las razones de nuestra inestabilidad socioeconómica y política, realmente hace que nosotros estemos en una cronicidad de problemas de salud mental, de angustia, de desesperación, que es calmada a veces por la alta espiritualidad que el nicaragüense tiene, y la solidaridad, la fraternidad, que creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de aprender más, sobre todo que solo nosotros, entre nosotros, somos quienes nos vamos a ayudar. Si nuestra salud mental se deteriora, entonces nosotros podemos olvidar aplicar las medidas preventivas, por eso se aumenta el riesgo. Puede ser que algunas personas, sobre todo en las zonas más vulnerables, no tengan mascarillas limpias y secas, ¿verdad? Para poderse proteger, no tengan jabón al alcance y ya no se diga que no haya agua limpia, agua segura, que es una de las problemáticas más grave que está sucediendo en la costa Caribe. No contar con el agua porque los pozos en las comarcas rurales, en nuestras poblaciones indígenas, están contaminados, saturados, dañados y la emergencia principal consiste en reparar eso. Entonces podemos imaginarnos la cantidad de infecciones que pueden darse variadas de parasitosis, enfermedades de la piel que a veces no se mencionan, pero que en estos tipos de fenómenos adversos puede dispararse y que la enfermedad de la piel puede llevar hasta la muerte a un niño o a una niña porque las infecciones afectan unos órganos y otros. Casi siempre hablamos de la diarrea y hablamos de las respiratorias, pero no debemos olvidar que hay muchas otras infecciones, además de las propias transmitidas por vectores que son malaria, dengue, malaria en la zona más alta de aparición, digamos, el Caribe Norte en Nicaragua. Y eso no es de hoy, eso es de muchos años. Y estos fenómenos, estos estados de emergencia, lo que hace es que nuestros funcionarios y algunas personas se den cuenta o lo pongan en evidencia, lo hagan visible. Pero el problema ahí ha estado siempre. Es como que, digamos, el problema de nutrición o de hambre, ahí ha estado siempre. El problema de la gente sentirse tan desprotegida, tan falta de cobija, tan falta de techo, tan falta de agua, eso ha estado siempre. Doctora, en Europa se está viviendo una segunda fase de la pandemia del COVID-19. Se dice que en el hemisferio norte el invierno va a ser severo y eso va a tener impacto en una mayor propagación del COVID-19. En Nicaragua, además de las consecuencias que ya comentamos del huracán ETA, estamos a las puertas de celebraciones religiosas, las celebraciones navideñas, las celebraciones de Año Nuevo, que tradicionalmente implican concentración de personas en familiares, en fiestas, etc. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para estas próximas semanas? Hasta cierto punto, cuando leemos las noticias de que las líneas aéreas no van a venir en el año 2020, ¿verdad? Que ya van 3 líneas aéreas que lo anuncian, que postergan su periodo para venir a Nicaragua, pues es mala noticia para aquellos que están esperando la oportunidad de viajar. Pero como país hasta cierto punto hay una protección, casualmente por lo que decía, que realmente hay una especie o sea, que esos rebrotes tan fuertes de Europa, y debo decir de Estados Unidos, porque en Estados Unidos que no es rebrote, es el mismo brote, ¿verdad? Que están ellos de una manera totalmente descontrolada y alarmante. Entonces, esa movilización nuestra de nicaragüenses por aviones, digamos, es uno de los mayores riesgos. Hasta cierto punto está un poco limitado eso, ¿verdad? Pero yo diría que realmente las personas tienen que pensar mucho, los líderes, los empresarios, los que ocupan cargos donde tienen responsabilidad sobre las personas, deben pensar bien qué es lo que organizan, qué es lo que planean, porque las personas van tras lo que se organiza, ¿verdad? Llámese iglesias, o llámese también empresas privadas, colegios que están celebrando un bachillerato,
porque actualmente hasta los preescolares hacemos graduaciones y les hacemos una fiestecita. Cada quien debe pensar y de manera responsable decir, ¿qué pasa si no hago ninguna celebración? ¿Qué pasa si despertamos la creatividad y lo hacemos virtual? ¿Qué pasa si hacemos una caravana en carro solo y nadie se baja del lugar para pitar y pasar con unas chimbombas diciendo ya no bachilleramos? O sea, ¿qué pasa? O sea, esa creatividad es sumamente importante porque vamos a recordar como a quienes nos tocó ser afectados por el terremoto de 1972. ¿Cuánto recordamos todavía lo que significó de cosas que tuvimos que dejar de hacer en esos días inmediatos, incluso la Navidad de diciembre del 72? Y la vida pasa y es un recuerdo que queda, pero no significa que mi vida se va a acabar porque mi bachillerato no fue la gran fiesta que los años anteriores había. Entonces, esa responsabilidad empresarial para no hacer, conozco muchas empresas que es como la fiesta del año para sus trabajadores y las familias de sus trabajadores, que los llevan a un hotel, que los llevan a un campestre, ¿verdad? Y hacen una celebración en grande, la familia completa del trabajador. Eso es totalmente inapropiado y pueden haber formas tal vez incluso más útiles de celebrar que hemos tenido un año difícil, pero que al final la empresa está viva y tienen trabajo quienes tienen y que lo van a hacer de una forma que signifique tal vez regalo material para la familia en sus grandes necesidades, porque las familias todas estamos necesitadas realmente. Entonces, la creatividad es lo que tiene que dar lugar. Es muy fácil irse con la corriente y ahora los encargados de mercadeo, de publicidad, tienen que despertar la creatividad porque tienen que ofrecer alternativas que sean atractivas. Yo creo que Nicaragua ha sido muy ejemplar en seguir medidas preventivas. Las empresas han sido maravillosamente responsables, muchísimas de ellas, también colegios, y las iglesias ya no se diga que han estado cerradas y ahora que están abiertas, por ejemplo, la Iglesia Católica, una rigurosidad en seguir el protocolo que la iglesia misma ha contemplado con el apoyo de nosotras, las personas, digamos, que asesoramos en el campo de salud, cómo hacer que hayan personas a veces 30, 40 en una iglesia amplia, ¿verdad? Pero que se está guardando toda la distancia necesaria. Entonces, eso se puede hacer para cualquier celebración, ¿verdad? Todo es, a veces no nos gusta pensar y por eso me gusta usar las 3P. Pensemos, planeemos y después lo llevamos a la práctica. Pensar, planear, practicar. Los riesgos son muy altos. Estados Unidos tiene mucha movilización de Nicaragua a Estados Unidos y viceversa. Y si las puertas se abren de las líneas aéreas o por tierra, digamos, vamos a tener, vamos a acelerarnos con respecto a la llegada de un segundo brote que puede ser de una magnitud no sospechada. Ya sabemos cómo está Europa, cómo está Inglaterra, cómo está Francia en estos momentos y sabemos que Nicaragua pues no sería la excepción si nos dejamos de cuidar. Doctora, el Comité Científico Multidisciplinario, ¿qué recomendaciones ha hecho al gobierno para intentar frenar, neutralizar que haya un rebrote? Sí, realmente nuestro primer comunicado cuando nos instalamos, que fue en el mes de marzo, ya hace muchos meses, el primero fue dirigido al gobierno porque la responsabilidad frente a una epidemia, la responsabilidad mayor en la nación le pertenece al Ejecutivo y a los poderes, digamos, bajo un Estado de Derecho, unas leyes que tenemos, ¿verdad? Y que indican que quien está ahí es quien debe asumir la responsabilidad. Primero, pues asumir el liderazgo con firmeza, con claridad, con transparencia, con responsabilidad y con una indicación de qué debe hacer cada sector. Pero sobre todo el gobierno tiene la responsabilidad de llamar a los otros sectores, de motivarlos, de estimularlos. Pues en Nicaragua la sociedad civil es muy activa, es aplaudible su organización. Y pues también la sociedad civil se encarga de demandarle al gobierno, porque en una sociedad organizada, los ciudadanos, la ciudadanía, reclamamos al gobierno que cumpla sus responsabilidades para los cuales están ahí y le damos el dinero de nuestros impuestos. Pero entonces en esa connotación
nosotros le decimos cumplan sus roles, los roles del Ministerio de Salud, es el liderazgo principal, es el rector de la salud y no puede evadir relacionarse con ONGs, con comunidades organizadas, con líderes indígenas, en el caso de la costa caribe, ¿verdad? Respetando la ley de autonomía para que cumplan todos esos roles que se tienen que hacer. Nos han hecho falta en Nicaragua las disposiciones técnicas para que las personas puedan seguir con más claridad y afortunadamente pues otros profesionales han tomado roles que le correspondían al gobierno para comunicarse fluidamente con las personas, organizarse, como es el caso del observatorio, que pueden verse buenos resultados de su trabajo técnico, pero obviamente hay un liderazgo médico y un liderazgo multiprofesional. Esa es una maravilla de esta época de la pandemia, que hemos podido trabajar las diversas disciplinas, la psicología, el sector educativo, el sector médico y los trabajadores de la salud en general. Entonces yo creo que vamos con buen pie, ¿verdad?, hacia el fortalecimiento de nuestra nación, con una sociedad civil organizada para la defensa de la vida, de la salud, de la alimentación y todos nuestros derechos. Finalmente, doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones a la población nicaragüense? Yo creo que me gusta recordar que hace algunos meses, en mayo, las sociedades médicas hicieron un llamado a la cuarentena voluntaria a Nicaragua y Nicaragua respondió muy bien a ese llamado de las sociedades médicas. Creo que el lema "quédate en casa" es un lema que siempre es vigente. Tenemos que salir a trabajar, a buscar alimento, pero no quiere decir que vamos a ir diario nuevamente al supermercado, a la pulpería. ¿Por qué lo tenemos que hacer diario? Nuevamente pensar, planear y practicar para estar expuesto en la calle lo menos posible. No son tiempos para socializar demasiado en la calle, como eran tal vez nuestras rutinas, solo para salir a trabajar, a un evento religioso no diario, de una periodicidad semanal o como sea, pero donde sabemos que hay un protocolo cumpliéndose, es donde vamos a asistir. También la consulta médica necesaria para continuar cuidándonos en los otros problemas de salud que podemos tener y sobre todo, diría yo, entonces quedarse en casa la mayor parte del tiempo posible, cuidar la salud mental, cuidar a nuestra niñez, a nuestras personas mayores, a nuestras niñas, a nuestras mujeres, porque la violencia se ha aumentado y la delincuencia y la violencia también en contra de las mujeres y no queremos, digamos, que se desate más, sino más bien estar siempre en un ojo vigilante, preventivo. Y yo diría que cuidar nuestro sistema inmunológico y nuestra salud mental a través del ejercicio físico, aunque sea en casa, la buena alimentación, la armonía y las buenas relaciones. Nunca es tarde para aprender con buenos modales, con cordialidad, con amabilidad, tratarnos entre nosotros, olvidando las diferencias a veces ideológicas que nos matan. Pasamos 2 horas discutiendo sobre algo en lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo en este día, en vez de estar buscando el camino hacia ser solidarios, protegernos entre nosotros y seguir desarrollando nuestra nación. A veces no lo vemos así, pero todo esto son granitos de arena para tener esperanza de que nuestra nación puede ser más robusta, más fuerte, más próspera y confiar en nosotros mismos como los facilitadores, ¿verdad?, de ese proceso de cambio que Nicaragua tanto necesita. Muchas gracias, doctora Bonilla, por haber estado aquí con nosotros en Platicandito. Gracias por sus comentarios y sus recomendaciones. Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado aquí un nuevo viernes en Platicandito. Les esperamos la próxima semana y recuerden que el COVID sigue allí, sigue aquí, circulando, contagiando y matando. Hay que cuidarse. Hasta la próxima.